transport. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López. Bona tarda, bon dimecres, un dimecres una mica lleig, perquè els dies de febrer no són dia macos. Estem aquí com cada dimecres amb la ràdio immobiliària Metre Quadrat i començarem el nostre programa, com sempre, parlant de les notícies, de les novetats immobiliàries. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciutat d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com. I aquí estem, com sempre, les meves companyes i una servidora, la Eva López, de Finques Eva, la presidenta d'Immosomni, i tinc a mi al meu costat, com sempre, la meva Núria Castellví, de Finques Dueñas, i la vicepresidenta d'Immosomni, i la Cecília. Cecília, què tal, com estàs? Cecília és la nostra coach, per d'alguna manera, i coordinadora. És com el comodín del público, ¿no? La que soluciona alguno de los pollos. Unos cuantos, Bueno, començarem això, parlant amb les novetats que hem parlat abans i consultant una mica totes aquestes novetats que sempre tenim, perquè cada setmana a vegades no ens dona temps d'explicar-les o de parlar de totes elles. Torn de dubtes i preguntes. Truca'ns o envia'ns un WhatsApp al telèfon del programa. Pren nota. 657 331 089. 657 331 089. Perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. Després de les notícies i les novetats tenim, com sempre, el convidat. Aquesta vegada tenim una convidada que es diu la Núria Camps, que sempre diem, entraràs després a intervindre amb una mica d'entrevista i parlarem una mica de lo que fas i el que pots fer per al nostre món immobiliari, però com sempre diem una cosa i després fem una altra, ja la tenim aquí dintre, l'hem ficat aquí dintre i estarà mirant, i jo que tinc a veure amb totes aquestes notícies? Doncs no, està molt bé que vingui i que participi en tot el programa. Què tal, Núria, com estàs? Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per tenir-me aquí. Sí, ara, no sé si quan acabis el programa tindràs la mateixa impressió, però d'entrada ja estàs aquí i parlarem de coses que jo crec que són interessants, perquè ja saps que en el món immobiliari parlem de moltes coses i a mi m'agrada sempre no sempre portar, com sempre, advocats, arquitectes, els notaris, gent que pugui estar vinculada dintre del nostre sector, que n'hi ha molta gent. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @Immosomni, i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Com sempre, em toca parlar una mica d'Immosomni. Immosomni és la nostra associació, la nostra família immobiliària, on estem aquí a Barcelona. Ja tenim algunes immobiliàries que estan a prop de Barcelona, però no dintre de la que és la ciutat. I jo crec que és un moment una mica complicat del sector per totes les novetats que tenim no només del lloguer, sinó per el tema de la Golden Visa que se'n va, de les mesures, de la manera que tenim que tractar d'una manera diferent molts més serveis als clients. Jo crec que és un moment molt complicat i que les immobiliàries cada vegada tenim que estar més juntes dintre de les associacions, perquè entre nosaltres ens podem ajudar molt. I això d'anar cada una per la seva banda, jo crec que ens necessitem. Així que convido qualsevol que ens estigui escoltant i que vulgui saber una mica més de lo que fem en Immosomni. Immosomni ja portem, no sé si són 12 o 13 anys. He perdut el compte. Jo també, 12 o 13 anys d'associació, amb la qual ja tenim molta experiència i que treballem conjuntament i ens ajudem moltíssim. Així que estaria bé que si algú té alguna dubte o vol saber més informació, que es posi en contacte amb nosaltres. Tendències del mercat de la vivenda, operacions compra-venta, lloguers, normatives, temes legals. Metre quadrat,
un espai sonor ofert per Immosomni, per estar a l'última en tots els temes del sector immobiliari. Como digo muchos miércoles, tarde de chicas, hoy tenemos la tarde de chicas, me encanta cuando el sector inmobiliario está dominado por esta parte femenina, que yo no tengo nada en contra de la parte masculina, que no se me malinterprete, pero sí que cada vez hemos crecido más en el sector como mujeres en el mundo inmobiliario, y a mí me parece fantástico porque tenemos mucho que decir y que hacer. Y es lo que estamos comentando de la tarde de chicas, una tarde fea, sin que no hacía falta ir a una cafetería a tomar el té, aquí estamos más a gusto Más a todas, gustito. que sí. Se nos ha olvidado, y creo que es interesante que cada programa, que cada miércoles lo repitamos y lo digamos, es que el 10 de abril tenemos una jornada muy interesante dentro de Immosomni, que es la sexto congreso que hacemos aquí en Barcelona, en el centro, donde viene y participa gente del sector inmobiliario, pero de diferentes ámbitos, ¿no? Nos viene el centro hipotecario, nos vienen de aseguranzas de alquiler, nos viene algún portal inmobiliario, nos vienen abogados, notarios, gente curiosa dentro del sector, donde nos explican un poco qué es lo que hacen ellos para defender su marca y ser diferentes, porque de eso también va, ¿no? De no ser todos iguales. Eso ya nos hablará después Nuria, imagino, de que cada uno defienda su modelo de negocio o de su forma de ser, y es que aquí hay cabida para todo. Entonces, el 10 de abril tenemos una jornada interesantísima donde nos lo vamos a pasar muy bien, donde vamos a tener conocimientos, donde vamos a compartir entre muchos de los que somos ya agentes inmobiliarios, que nos conocemos de hace muchísimos años, y nos hace mucha ilusión encontrarnos en estos eventos, y que es de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. Así que si alguien quiere... un ratito. Es un ratito Es un largo, ratito. intensísimo, porque pasan muchísimas cosas en una mañana. Es increíble todo lo que llega a pasar en esa mañana. Y entonces invito a gente que venga, que participe y que disfrute de este día tan chulo que hacemos pues solamente una vez al año. Así que ya Y iremos además- dando más noticias. Y además que se nutra, porque nos nutrimos unos de otros, precisamente porque el unirnos casi 200 profesionales del sector inmobiliario da para aprender muchísimo. Hay una frase que yo siempre digo, que es un evento inmobiliario para inmobiliarios. Exacto. Que no todos los eventos van dirigidos a inmobiliarios, pero igual no son inmobiliarios. Es decir, que ahí queda, ¿eh? Ahí queda. Bueno, si os parece, vamos a empezar con las noticias. Ya veis que nos bombardean constantemente las noticias, tanto los periódicos como la televisión, la radio y tal y cual, con grandes titulares, con cosas que parecen muy ambiciosas y que luego durante el tiempo vemos que no ha quedado absolutamente nada, que lo que nos... el ICO, las ayudas, no sé qué, y luego se va diluyendo como en el mar, y de todo lo que parece que pueda ser algo interesante, pues nos cuesta luego, cuando luego sale una noticia, nos cuesta creerla, porque vemos lo que va pasando al tiempo, ¿no? Que se ha quedado en un titular muy bonito, muy, Y no muy lo han polémico, desarrollado. pero ahí se ha quedado, y y a lo mejor el que puede llegar a eso es que se aburre en el camino, ¿no? Con toda la tramitación de papeleo y de cosas. Sí. Bueno, la propuesta del FMI, estas siglas, vamos a decir, FMI es el Fondo Monetario Internacional, porque tenemos tantas siglas que ya la gente nos perdemos, ¿eh? Dices, tantas letras, terrible. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, resumidamente, por lo que hemos interpretado, es que llega a decir lo que estamos diciendo ya hace muchísimo tiempo, que el problema habitacional, de que no hay habitaciones, de que no tenemos vivienda, tanto de venta como de alquiler, es un problema de que no se han hecho los deberes bien durante muchos años, que ahora estamos recogiendo lo que no se hizo, es decir, lo mal que se hizo, y que lo que nos dice es que hay que construir más casas y hay que reducir la burocracia. Precisamente la semana pasada, que teníamos como invitado a Ramón Riera, Sí, estuvimos hablando estuvimos hablando mucho rato de precisamente este de una tema. noticia de todo lo que se tardaba en que, la burocracia para poder construir una casa, que habían récords pues de 3 años en algunos municipios, en algunas poblaciones, en que te dieran los permisos para poder hacer una vivienda. Es decir, que así es imposible. No por el de Y su ya- parte, para nada. No, y ya no solamente para construir, es que hasta para reformar, para rehabilitar cualquier vivienda, es un suplicio burocrático. Conseguir un permiso de obras es terrible.
Pues Sí, imagínate que si buscamos ya un cambio de uso, Bueno, etcétera, ya. etcétera. Entonces ya la gente ya, es que antes la gente entraba, compraba, cogía un local, oye, vamos a hacer un estudio, ¿se puede hacer un cambio de uso? Pues es que ahora ya no se quieren meter. No. Porque es que tú coges esta vivienda o este local para hacer un cambio de uso con un proyecto, con unos números que tú has Que es hecho. una inversión previa primero. Claro, sí, importante. pero es que luego resulta que si tardas 2 años en que te den todos esos permisos, todo el proyecto que tú tienes hecho no ha servido para nada. Está Porque caducado y fuera todo de es lugar. lo que están subiendo los materiales, y lo estamos viendo últimamente, es que ya el presupuesto que tú tenías ya no cuenta. te cuenta. Y los cambios de normativa, que igual lo que te encuentras es que ya hay algunas cosas que Que no no valen a son nivel como eran. técnico. Correcto. Bueno, esto nos pasó hace 2 o 3 años, que hubieron cambios normativos con el tema de cambio de uso y mucha gente se quedó a medio del proyecto sin poder finalizarlo. Con lo cual, un jaleo. Entonces, la gente, es lo que siempre decimos, está con miedo. Es decir, que la inseguridad jurídica te hace retraer hacia atrás y no avanzamos. Es decir, que si no tenemos inversiones, no tenemos propiedades, no tenemos alquileres, y esto es la cola que se come el pescado, ¿no? Como decimos siempre. Bueno, pues la propuesta de FMI es algo que ya estamos diciendo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no hay más. Construir más casas, reducir burocracia. Lo que me gustó también de Ramón, si os acordáis de la semana pasada, y lo he visto en algún comentario o reportaje que ha hecho en el LinkedIn, es que hay ciudades inteligentes que se están haciendo a las afueras Sí. de algunos países, que se están haciendo precisamente para dar cobertura a esa necesidad que en las grandes capitales ya no No caben. pueden. Entonces, pero Correcto. dándola con unos buenos servicios que a 15 minutos, son las ciudades inteligentes que en 15 minutos tú tengas un médico, una farmacia, una escuela, un transporte, y esto es algo que se Sí, están y haciendo además en algunas me capitales. llamó la atención de que son sitios en los que quizás no te irías a vivir, pero como montan lo que sería la ciudad y todos los servicios alrededor, aunque estés perdido en la montaña, lo tienes todo alrededor. Entonces, Son es- fórmulas. Lo que está claro es que hay ciudades que ya no pueden crecer. Barcelona no crece. No tenemos ni a la izquierda ni a la derecha. Al otro lado tenemos el mar y arriba tenemos la montaña. montaña. Entonces, es decir, que o crecemos a lo alto o lo tenemos complicado. Entonces, tenemos que buscar otras soluciones. sí. Bueno, a ver, esto para ti, Nuria, que a ti te encanta. Y te lo dejo para ti. Pelota. Ay, Te a mí. tiro la pelota. Bueno, el titular, el gran titular te lleva a engaños, ¿vale? Porque realmente dice el índice para actualizar el alquiler se cierra en el 2,19, vale, por debajo de la inflación, me parece muy bien. Pero Vamos a aclararlo, Nuria, para lo que nos estés escuchando. Lo que nos está diciendo este titular, que si tú tienes que actualizar un alquiler de un Sí. inquilino, o el inquilino está esperando que su propietario le suba el alquiler, según este titular, te tenía que subirte un 2,19 sobre la renta que está pagando. Pero no es correcto. No es correcto, porque además de que sea el 2,19, que es este índice nuevo del IRAP, le han puesto un nombre así un poquito raro, este IRAP sí que es verdad que es ese precio. Pero claro, todo esto solo va a los contratos que se hayan firmado a partir del 25 de mayo del 2023. ¿Vale? O sea, el titular... aquí van a haber muchos problemas. ¿Por qué? Porque el titular realmente te pone eso, pero claro, todos los contratos que son anteriores, aunque sea el 15 de mayo del 2023, ya no va a ese precio, va a IPC. Pues imagínate cómo en estos momentos es lo importante que es que la gente que tenga propiedades en alquiler esté en manos de un buen profesional, porque aquí la puedes liar parda. Claro, porque si yo le subo un 2,19 y realmente el inquilino se va a quedar muy contento, ¿eh? Si es un 3 y le metes un Sí. 2,19, encantado ¿Vale? de la vida. Porque es un 2,28. El IPC es un 2,28 y el IRAM es un 2,19. Sí que es Tampoco verdad. hay mucha diferencia, ¿no? No, ahora no, pero puede haberla, ¿vale? O sea, ahora mismo puede ser pegata minuta, pero puede haberla. Puede que el IPC suba mucho y el otro no, ¿vale? Entonces, sí que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que además se ha de coger los contratos a partir del 25 de mayo del 2023, No, pero el IPC está al 2,9. 2,9. Sí, sí, ahí sí que ya se nota. poquito más. Ahí arriba. Correcto, Casi hay un porque aquí, puntito. ves, Ahí sí, arriba. aquí el 2,28 es lo que estaba Es el lo que IRAP estaba el el IRAP, mes sí. anterior. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta que, aunque se puede calcular los dos, se tiene que coger el más bajo de los dos. ¿Vale? En este caso el IRAP, porque es el más bajo. Pero tú imagínate que el IPC se nos desploma, como en algún momento pasado, que sea cero o negativo. Tendrías que aplicar el IPC.
Es muy importante, cuando haces el contrato de alquiler, los que ya están hechos, pero cuando hagas el contrato de alquiler te tiene que quedar muy claro, ¿vale?, que los dos índices tienes que poner. O sea, no puedes decir solo, como es a partir del 2023, yo aplicaré solo el IRAP, ¿no? Porque tampoco es correcto. Hay que poner en el contrato los dos índices, porque al final vas a tener que aplicar el más bajo de los dos. Ahora es este, pero puede que no. Pues como se saquen el contrato de alquiler a través de Google, ya te digo yo que no dan ni una. No, y también esto es importante a nivel inquilino, porque un inquilino Claro. puede decir, me estás subiendo al IRAF y me tiene que ser al IPC o a la inversa. Claro, es que Tú imagínate lo que nos están haciendo aprender, cuando igual no tendríamos que tener tan tienes que hacer álgebra solo para Es que- aplicar el IPC. Es que en serio, tú te imagínate un pobre inquilino que lo que quiere es tener una vivienda, que pagar religiosamente su alquiler y punto pelota, y que tenga que estar pensando el ICAP, el IRAP, el 2,2, el 2,9, es que es un lío, de verdad, ¿eh? No. De verdad, fáciles no ponemos las Yo cosas. creo que esto dará, ahora mismo no, porque el índice es más bajito, pero sí que dará problemas a la larga, porque claro, tienes muchas variables para aumentar ahora mismo el IPC. Hágalo como lo hagas, que te puedo equivocar. Sí, eso lo tenemos claro. Eso tenemos clarísimo. Eso lo tenemos muy claro. Entonces, Venga, seguimos por la vale. siguiente, que también es tuya, tu pelota. La vivienda de alquiler ya supone más del 20% de los hogares. Y claro, si es que no se puede comprar. Si no hay vivienda para comprar, nos tenemos que ir de alquiler. Y el problema es que en algunas ciudades hemos llegado a la conclusión que se pagaría menos de una hipoteca que de un alquiler. En Sí. casi todas. Sí, en casi todas. En casi todas. Es decir, ¿eh? que si Sale hacemos mejor. números, el problema que tenemos es en la entrada, que claro, mucha gente que tiene que pedir el 100%, pero ya no es el 100% de la vivienda, es el 100% más los gastos, porque claro, por pequeña vivienda que sea, que valga, me invento, 200.000 euros, que en Barcelona, no, pero bueno, 200.000 euros, ¿vale? Un piso. Necesitas en Cataluña 20.000 euros de entrada, es decir, para el ITP, más los notarios, registro, Registro. que siempre calculamos entre un 11 y un 12. Es decir, que como mínimo tienes que tener 22, 24, 25.000 euros ahorrados. Ahorrados. Y luego, Más- y luego pedir una hipoteca del 100%, que te den hipoteca del 100%, porque claro, no es tan fácil que te la den. No. Tienes que tener unas buenas nóminas, un contrato indefinido, bla, 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 bla. Es decir, que es normal que aunque la gente tenga posibilidades a mejor de poder pagar la cuota hipotecaria, no puedan coger esa Acceder a la hipoteca vivienda. por el coste. Y claro, si tú estás pagando alquileres de 1.000 y pico de euros, es muy difícil que tú puedas ahorrar 20.000 No, euros de para ninguna dar. manera. Es que no si no es que puedes. haces una herencia, te ha tocado la primitiva, o ha sido un concurso estos de la tele, y el pasapalabra, o no sé, o alguna cosa. Oye, por eso la gente joven se tiene que hacer estos programas ahora por la televisión, que cuando yo los veo me pongo la mano en la Sí. cabeza. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿dónde hemos ido a llegar a parar? ¿no? Ojalá no haya nadie que yo conozca, No, yo por siempre favor. lo digo, Dios mío, menos mal que, no que a mi hijo no le da por eso. Sí. No, pero bueno, es aquello que dices, bueno, claro, igual se tiene que tirar a hacer estas cosas para poder ahorrar un poquito y comprarse algo, ¿no? Pues bueno, Sí. no vamos a dar ideas, no vamos a dar ideas. No vamos a dar ideas. ¿Qué va, hija, qué va? Vamos a Está el tema del alquiler. ¿Qué vamos por el Getafe? A ver, esta noticia cuando la he leído, ya os lo he dicho que parecía un partido de fútbol. Sí. Getafe, Madrid y Hospitalet, Barcelona han llegado... No, a ver, lideran de la demanda de vivienda de alquiler. Bueno, tiene sentido. Son Tiene- las que están cerquita de Madrid y cerquita de Barcelona. Claro, igual en Barcelona una vivienda que te valga, me invento, 1.300 euros, pues igual en Hospitalet la encuentras pues 990. Sí. Exacto. No es que igual son 200 euros de diferencia, pero que 200 euros para según qué familias es mucho dinero. Es mucho dinero. ¿Vale? Entonces, claro, la gente que pasa, que los que no pueden alquilar en Barcelona o en el centro o en Madrid, la capital, se tiene que ir a esos radios. ¿Qué zona es más grande alrededor de Barcelona? Hospitalet. Sí. Hospitalet es otra Es muy ciudad, grande. es más grande que cualquier otra ciudad de España, ¿no? Entonces, con lo cual se estamos yendo. Pero claro, esto también hace que los precios de Hospitalet Como suban. el efecto huevo frito, que se va cayendo la... Sí, eso lo hemos dicho muchas veces. Lo del huevo frito está muy chulo. A mí como me Entonces- gusta muy tostado, se queda cortito, pero bueno. Sí, no, al final, si no puedes vivir dentro, tienes que vivir fuera. Has de buscar opciones. Entonces, hoy estaba hablando con unos clientes que quieren comprar una vivienda aquí para su hija que está estudiando en la universidad. Y esto tampoco se dice nunca, pero es que para una habitación de 10 metros cuadrados en una residencia de estudiantes, estos señores están pagando 1.100 Sí. euros.
Para una habitación. Por Sí, una sí. habitación. Y esto no estamos En diciendo una residencia, nada. ¿eh? Nos estamos hablando de que están muy altos los alquileres, pero 1.100 euros una habitación de 10 metros cuadrados. Si es una residencia, hasta más te pueden ¿Estamos, pagar, ¿eh? ¿Estamos locos? Esto es una barbaridad. 10 metros cuadrados. Y luego eso, todo lo demás lo tiene fuera, ¿eh? Es compartido con Sí, el resto compartido de la residencia. En Por todos eso los te digo que sentidos. nos estamos quejando de lo caro que están las viviendas, que sí, que estoy totalmente de acuerdo. Estamos en un punto que es insostenible, ¿no? Los alquileres, pero oye, que estamos viendo por el otro lado, pero es que tampoco le estamos dando otras opciones a la gente joven que viene aquí a estudiar. Y dices, mira, no pueden coger un piso de alquiler porque está carísimo, pero es que tampoco pueden coger una residencia porque ya me explicarás. Yo me he encontrado ya gente que vive en Tarragona, que teóricamente cuando acaben de arreglar las rodalías va a ser rápido, ¿vale? Y hay A gente de ver si ya Tarragona acaban, a ver si acaban ya, que van y vienen. Subir y bajar. Claro, porque les sale más económico, sí que es verdad que se tiran horas y cuando tienen que quedarse se quedan en casa de algún amigo una noche, ¿vale? Pero les sale más a cuenta subir y bajar cada día que tener que pagar. Primero es que ya no es por pagarlo, es que no lo encuentras. No lo encuentras. Pero bueno, esto me pasaba a mí con unos clientes que yo tenía que trabajaban en Londres. Y les salía más a cuenta coger un avión y venir a Barcelona, que trabajaban 3 días en Londres y el resto hacían teletrabajo aquí, y vivir aquí, porque en Londres era el doble de caro. Sí, claro. No solamente la vivienda, sino también el comer, estado, todo. bueno, todo lo que es la vida en sí. Es decir, que cogían el avión y yo decía, ¿te vienes de Londres? Digo, sí, 3 días a la semana. ¿Me sale a cuenta? Claro. Es decir, que lo vemos a nivel local, pero es que no solamente es a nivel local, es que a nivel europeo también nos está pasando, porque claro, cada vez las distancias se nos están haciendo más cortas, porque a través del avión o del tren o de otras, lo que es el AVE, por ejemplo, que cada vez es más que te lleva a París y que te está llevando Sí. a muchos sitios, las distancias se hacen más cortas. Pero es que incluso cercanías, si no fuese porque cercanías Va, como falla va. más que la escopeta de feria, estás casi que más cerca. O sea, es más fácil llegar al centro de Barcelona, tardas 45 minutos, por ejemplo, desde donde vivo yo, de Granollers, que si tienes que vivir aquí Bueno, y moverte en Barcelona. De O sea, Santa tardas Coloma, más o menos lo de Santa mismo. Coloma a Sants tardó 3/4 de hora, que lo menos tardan de Tarragona a aquí si va bien. Si el Sí. metro o si el tren va bien, Si el tardan tren va menos Una que yo. una horita. Bueno, una 3/4. Bueno, pero ¿qué es eso? Que al final... Pero es que es tampoco- cómodo, pero es que además es cómodo, porque yo siempre he dicho, el tren, si el tren funciona, es cómodo, porque tú puedes estar en el tren, puedes seguir trabajando, leer, Estudiando. Claro, puedes hacer Sí. muchas cosas. Si tú conduces, no puedes hacer nada, No. como mucho escuchar la radio o un audiolibro, como me hago yo, ¿no? Porque para escuchar la música que hoy en día prefiero escuchar un audiolibro. Pero entonces es mucho más cómodo y más práctico un tren porque puedes hacer cosas. Claro. ¿Vale? Eso también facilitaría el ampliar el Claro. círculo para poder ir a vivir un poquito más No fuera tener de... que Sí, Sí, pero llevar las cosas tendencias, apuñadas. sigo diciéndole, las estadísticas y las tendencias siguen diciendo que la gente Gente tiene la quiere. intención de seguir viniendo a vivir al centro de las ciudades. Es decir, que igual que pasó con la pandemia, que todo el mundo salió corriendo, buscando la terraza, Sí. las vistas, el mar, el sol y todo lo que no habían tenido durante esos 2 meses, ahora que todo parecía que eso iba a ser lo que iba a quedarse, pues No. no. Están volviendo todos. Vuelve ¿eh? otra vez para acá. Y hay Pues gente, claro. hay gente que compró fuera y ahora están buscando alquiler, que eso sí que me ha pasado, están buscando alquiler para estar de lunes noche hasta el jueves o viernes, depende cuando trabajen, y luego se van el fin de semana a su casa. Porque se Pues- compraron fuera, ¿eh? Pues el gasto es terrible, porque ¿qué tal y cómo está todo? Sí. Venga, vamos a Vamos a por la sexta, que es el tema de, ya que estamos y acabamos con el tema de los alquileres. Sí. Señores, tened cuidado. Hay mucha estafa. Como no hay pisos, como no hay realmente mucha variedad, ¿qué pasa? Pues que la mala gente se está aprovechando de las personas que necesitan una vivienda. ¿Vale? Entonces, primero, id a ver las viviendas de verdad. No hagáis ninguna reserva sin ver nada. Un poco raro. Cuando os piden reserva y Sí. es un domingo. Sí. Porque me ha correcto. pasado con clientes que O urgente, que o me lo haces ahora o me lo haces ahora. a mí me han usurpado el nombre de mi empresa y han dicho que si hacía la reserva el domingo, mejor. Porque si no, el lunes, Finca Seba lo tenía alquilado. El Y domingo les han no cogido trabajamos de no, momento. No, pues No. entonces cogía reservas esos domingos, entonces el lunes llamarme una persona y decirme, oiga, mire, la reserva que le dejé, digo, ¿qué reserva?
No, usted cree que yo el domingo voy a enseñar pisos? Trabajamos mucho, pero también algún día nos gusta comer con la familia. Es decir, cuidadito, nada de cosas raras, a lo poco que detecten. Sí. La gente está muy desesperada, la gente no tiene pisos. Se aprovechan de ello. Entonces, hay gente que se está quedando con reservas, ¿vale? Y son cantidades que, aunque no parezcan mucho, 1.000 o 1.500 euros, es dinero que la gente son sus ahorros. Son suyos. ¿Vale? Entonces, está habiendo muchos casos, así que cuidadito, que si van y dejan un dinero, que sepan muy bien a quién se lo dejan Sí. y cómo lo dejan. Que Cuidado con los comprueben que bizums y estas existen. cosas. Cuidado, ¿vale? Entonces, ya lo advertimos, lo hemos ido advirtiendo durante mucho tiempo, porque mientras más necesidad hay, esta gente más se aprovecha. Es una pena, exacto. pero es así. Bueno, tenemos una cosa que hemos estado nosotros defendiendo durante mucho tiempo, pero parece que en el resto de España nos han escuchado, pero aquí no. Pasan de nosotros Pasa de olímpicamente. nosotros. A ver, el cambio de usos en edificios se duplica en España, pero en Barranca, en Barcelona. Aquí no hay tutía. Al contrario, nos lo han puesto más difícil. O sea, las normativas todavía son más difíciles para poder hacer un cambio de uso. Que siempre hemos dicho, el cambio de uso en un local, por ejemplo, que realmente tenga las condiciones de habitabilidad, no porque le cualquier pongan cosa. una cocina y un baño valen. No, pero que realmente tiene que tener unos mínimos, Correcto. lógicamente, una buena ventilación, que tenga luz. Pero hay muchos Al- que valen para eso. Y hay una cantidad de locales No, pero vacíos en como cambiaron Barcelona la que da normativa pena. y tiene que ser por la altura del edificio, con la anchura de Mira, la calle. Porque de fachada tenemos uno en Horta, que además es una casa monísima, porque le falta 1 metro de fachada. No le Con dan un un metro de metro aquellos de fa- madera les daba yo a los que hacen la norma. Y no le han dado. Y El además pim, está pam, pim, pam, pero monísima. estamos Y ventilación tontos. toda la que quieras, ¿eh? Pero estamos tontos. 1 metro de fachada. Nos faltan viviendas y estamos poniendo palos Palos a a las las ruedas. ruedas. Exactamente. ¿Estamos tontos o qué nos pasa? Tenemos un montón de locales en barrios o en zonas y calles que no pasa ni el tato, Sí. que no son comerciales, son calles que no tienen ningún sentido abrir una tienda allí porque sabemos que es un desastre. Pues se están haciendo locales que son irregulares, que se están haciendo Sí, viviendas, muchas sin viviendas, tener sí. cédula de habitabilidad porque faltan viviendas. Pues hagámoslo bien, por favor. Claro. Hagámoslas legales, hagámoslo que tengan un certificado, que se pueda vivir en ellas y que sean realmente viviendas habitables. Que no, mira, no ponemos gas, ponemos luz, agua, metemos una cocina americana, pim, pam, pum, y aquí metemos a 6 personas. Jolines, vamos a hacer las cosas Sí. bien. Porque hay muchas, ¿eh? Hay Claro, demasiadas claro, de este y tipo. lo sabemos, Y que y realmente lo muchas sabemos. de ellas no están hechas, bien hechas para poder tenerlo. Bueno, pues como estamos poniendo muchas trabas, pues la gente al final Va por desesperadamente libre. Se hace mete lo donde que puede. pueda. Ya está. Exactamente. Se mete donde Y ahí, puede. bueno, pues venga, ya le hemos esto hablado y deshablado con arquitectos, con amigos, compañeros del sector, Sí. y no hay manera. Sí. Bueno, La millonaria. Sí, vamos esto a la lo tenemos que millonaria. decir, esto lo tenemos que decir porque es que yo le he metido el LinkedIn porque me encantó y digo, esto me pone, bueno, yo la encuentro por ahí, pero bueno, estaba por aquí, esto, la señora millonaria que compra una casa, nada más y nada menos de 40 millones y resulta que una vez que la ha comprado, se da cuenta, cuando llega a su casa, y la noticia es muy divertida, en el Sí. cuarto de baño empieza a caer unas cosas raras encima de los cepillos de dientes. Solo encima de los cepillos. No, de se dio dientes. cuenta en los cepillos de dientes, ¿no? Entonces, bueno, esta señora que se compra una casa de 40 millones, que tiene piscinas, que tiene, yo qué sé, no sé De cuántos- todo, hija, de todo. Una con spa, gimnasio, bodega, sala de cine, bla, 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 bla. Y resulta que la señora, pues bueno, con los cepillos de dientes empieza a ver cosas raras, ve unos huecos en las paredes y los techos, llama a una persona, a un técnico que revise y allí se encuentra, pues bueno, pues que tiene polillas por toda la casa. Entonces yo no sé cómo no me entraron los picores. Yo lo estoy leyendo y me está tirando Ya picores, te ¿no? pica. Entonces, señores, a ver, cuando nosotros por los que trabajamos como personas shopper, que quizás esto lo dominamos más, Sí. las due diligence que pedimos y hacemos es el estado de la finca, pero de todo lo que le contiene, es decir, que los vicios ocultos están, y a veces son muy difíciles de detectarlos, ¿no? Porque cuando son vigas que, por ejemplo, en fincas en Enchampla, que son fincas antiquísimas, y que nos encontramos una viga de madera, que qué bonita es la viga muy bonita, pero está llena de termitas, y a esta señora se le va a caer antes que una luminosis. Sí. Es decir, que hay cosas que Que hay se que tienen que hay analizar. que realizar, que hay que mirar el estado de estructural, igual que toda la documentación que compone esa finca, Vale, pues que no esta tenga... señora con 40 millones
No que ha tenía gastado. nadie. A ver, Ahí no donde quiero llegar. no creo que haya ido ella solita aquí, voy yo, abre la puerta, ¡ay, qué bonito! Y voy Me y lo lo quedo. compro. No, Espera, que saco del bolso los 40 No me millones. lo creo, pim, pam. no me lo creo. Ya, pero es que lo que quieres decir que o estaba muy mal asesorada, ¿vale? O los técnicos que fueron no hicieron su trabajo bien hecho. Sí. Porque, a ver, primero tienes que hacer, depende de saber qué edad tenía esa finca, tú ya sabes que dependiendo de la edad puede tener unas cosas o puede tener otras. Es decir, oye, pues mira, vamos a hacer una cata y vamos a averiguar, sobre todo en las zonas húmedas, que Sí, todos que lo es donde sabemos, ¿no? más- Pues bueno, esta señora ha ido a juicio, ha tenido una sentencia y le han devuelto su dinero y la casa la ha devuelto a su anterior propietario. Sí. Aparte, creo que le han puesto unas costas al propietario que le tiene por los daños y sí, perjuicios por que haya daños y podido, perjuicios, que los haya podido tener, ¿no? intereses. Sobre todo por los cepillos de dientes que le han estropeado. Que habrá tenido que comprarlos. Exactamente, nuevos. ¿no? Entonces, bueno, yo en esto sí te lo digo, los que nos dedicamos al sector inmobiliario tenemos que saber qué estamos vendiendo y el que compra, nosotros tenemos que asesorar al que compra para que compre con toda tranquilidad del mundo, ¿no? Y con las garantías, porque bueno, hay también los vicios ocultos que tenemos 6 meses en un momento dado para mirar. averiguar y comprobar que no es lo que nos han vendido, pues dentro de lo que cabe, si es una segunda residencia o segunda vivienda, sabemos que no estamos comprando una obra nueva, pero que tiene que tener unos mínimos de Que habitabilidad. no, que tiene que estar bien. Bueno, ¿os parece? Dejamos aquí las noticias porque tenemos que hablar con Núria y Núria nos tiene que contar muchas cositas. Venga, hasta ahora, un Kit Kat. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Patrocinat per Immosomni. Vols formar part de la nostra associació i tenir tot tipus d'avantatges? Envia'ns un correu a info@immosomni.com o bé truca'ns al nostre telèfon de contacte 657 331 089 657 331 089 perquè a Metre Quadrat també tens el teu espai. ¿Quieres mejorar las condiciones de tu hipoteca actual y pagar menos? Te conseguimos las mejores condiciones para que puedas cambiar tu hipoteca variable a fija. Y si quieres comprar una vivienda, te financiamos hasta el 100% más gastos, análisis gratis y viabilidad en 48 horas. En la calle de la Ciutat d'Elx número 24 o en tusolucionhipotecaria.com. Vols veure els nostres metres quadrats? Segueix-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, a @immosomni i entera't de totes les novetats del sector immobiliari. Estàs escoltant Metre Quadrat, l'espai sonor del sector immobiliari. Metre Quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Bueno, y estamos aquí otra vez, después de que nos hemos rascado todas un poco con las polillas, después de la noticia, la última, que si no deja de ser otra cosa, por lo menos curiosa es, ¿no? Que en 40 millones que te gastes encuentres estas cositas. Pero bueno, Núria Camps, ¿cómo estás? Muy bien. Ya has buenos visto días. cómo llevamos el programa, que intentamos divertirnos, ante todo, aparte de poner la actualidad sobre la mesa. Yo voy a pasar un poco a Cecilia, que es la que realmente te conoce, la que me ha dicho Núria tiene que venir al programa. Y me gustaría sobre todo que empezaras un poco diciendo quién eres y qué es lo que haces, ¿no? Porque la gente dirá, bueno, Núria Camps, ¿quién es? ¿Para qué lo han traído a un programa inmobiliario? ¿No? Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad. Yo soy Núria Camps y soy consultora de empresas, pero para la parte inmobiliaria yo vengo hoy aquí a explicaros un poco lo que es la experiencia de cliente. Esa cosa que todos tenemos en la boca, pero a veces no tenemos muy claro qué es lo que es. Sí, explícanos, ¿qué es la experiencia de cliente? Mira, voy a empezar diciéndote lo que no es. Pues entonces podemos pasarnos aquí toda la radio, ¿eh? Sí, no. La experiencia de cliente no es regalarle un llavero al cliente al final, no es pedirle una reseña o no es hacer una encuesta. Realmente la experiencia de cliente lo que es tener muy claro todo lo que quieres que viva tu cliente
en la relación que tiene contigo para poder, de alguna manera, diseñarlo a priori, ¿vale? Porque, mira, empiezo por la frase que yo quería para el cierre, pero creo que es importante. Tu cliente vivirá una experiencia contigo. Está en tu mano que esa experiencia esté diseñada o vaya por libre. Y eso es importante, ¿no? O sea, si tú no te paras a pensar desde la empatía qué es lo que, cómo vivir a tus servicios, te puede pasar lo que nos pasa en muchísimas empresas o cuando empezamos a trabajar con muchas empresas que han preparado los servicios según a la empresa o a las personas que hay en la empresa les viene bien. Y ves que el cliente va dando tumbos. ¿Y qué pasa con esto? Que muchos se nos pierden. Claro. Esto me parece muy interesante, ¿no? Porque es lo que tú dices, cuando haces una estrategia dentro de la empresa, piensas la estrategia de la empresa, ¿no? O cómo los comerciales tienen que hacerlo, llevarlo, la publicidad, el marketing y tal, ¿no? Pero a veces se nos puede olvidar, por decirlo de alguna manera, que el cliente, no todos los clientes son iguales. Totalmente. Que son totalmente distintos. Que hay que hacer a veces no hablar como de experiencia, pero sino un trato personalizado, ¿no? Porque cada cliente no es igual al otro. Y más en nuestros casos, porque nos encontramos una variedad de clientes de todo tipo, ¿no? Claro. Nuria hizo un experimento y creo que es importante que lo saques, ¿vale? Porque fue muy curioso y pudo conseguir unas conclusiones interesantes. Sí, Cuéntanos. sí. Con Ceci estuvimos preparando el experimento. Aquí es mi cómplice, ¿eh, Ceci? Ella va lo vagina y lo va echando, pero luego resulta que está metida en el ajo. No es nada ella la Cecilia. Y hicimos un experimento en la zona del Garraf para ver cómo era la experiencia de cliente en la captación. Y nos encontramos con conclusiones muy interesantes, ¿no? Desde buenas prácticas, cosas que se hacían muy, 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 muy bien, y áreas de mejora que además se repetían en diferentes inmobiliarias, ¿no? O sea, desde cosas relativamente típicas, pero que al final son los básicos. Después hablaré de esto, pero que te llamaran 3 personas de la misma inmobiliaria. Eso es un poco que yo lo llamo el desorden, ¿no? Sí, es un poco caos. Un poco desorden, ¿no? Porque en mi época, ya lo saben todos que yo llevo 40 años en el sector, en mi época, cuando yo empecé, esto se hacía mucho, ¿no? Es decir, que había un equipo de 5, 6, 7 captadores y dijeran, tú no les gusta. O a lo mejor la frase que tú dices no va bien. O a lo mejor tú llamas a las 2 y el otro llama a las 7 y está más receptivo. Y entonces utilizaba estas técnicas porque dices, entre todos alguien lo pillará, pero yo creo que esto ya no sirve. No, y más cuando estás hablando de experiencia de cliente. Lo último que busco yo como cliente es que me avasallen personas que en realidad me darán el mismo servicio. ¿Vale? Correcto. Y es esto, siempre lo tenemos que ver desde cómo lo vive el cliente, ¿no? Contactos de simplemente enviarte un WhatsApp con tropecientas mil informaciones así, ¿vale? O cosas muy, muy básicas de que ya no es tanto experiencia de cliente, sino experiencia de usuario, como si me mandas algo por WhatsApp, no me envíes un PDF que lo tengo que descargar y abrir, envíame un JPG que ya lo veo directamente, ¿vale? Son estos pequeños detalles que al final hacen que cuando lo juntas todo, lo quede como todo más claro, ¿vale? Y lo que os contaba, hay como diferentes fases cuando tú diseñas la experiencia del cliente. Hay los básicos, lo que siempre es como esto va a misa. ¿Por qué? ¿Por qué va a misa? Porque si lo tienes no te suma, pero si no lo tienes te resta y mucho. ¿Vale? Y es estas cosillas de lo que decimos, que te llamen varias personas. O que llegues al final de la venta y te falte la cédula de... La cédula de tu certificado energético. Exacto. Son cosillas de estas que al final te dejan ese regusto. Te has currado una venta, una captación súper buena y por 2 o 3 cosillas el cliente no te va a recomendar. O que su percepción al no final se ha quedado siendo... totalmente satisfecho. Sí, claro. ¿No? Al final luego las reseñas no son como nos gustarían precisamente por eso. O no la reseña, la recomendación pura y dura, Sí, que sí, es no, realmente que es, lo que nos boca interesa. oreja. La reseña está bien, porque todos vamos detrás de las reseñas ahora, porque es una manera de que la gente que no nos conoce nos puede intuir a través de Google de quiénes somos o cómo trabajamos.
pero sí que lo que realmente es válido es que luego cuando realmente te quedas satisfecho es cuando te llama alguien y te dice, te llamo porque parte de- Filenito me ha dicho que y le Os hiciste llame a una vosotros. buena venta y que lo hacéis muy bien. Eso es cuando realmente tienes la satisfacción. Claro, porque cuando hablamos de experiencia de cliente en otros campos, lo que buscamos es la repetición. Pero la realidad del sector inmobiliario es que repetición, alguno tendrás, pero pocos. Con lo cual lo que buscamos es la recomendación y es desde aquí, desde donde diseñamos, ¿no? Pero es lo que dices, es que si te olvidas de estas pequeñas cosillas y tal, ya mal. Y cuando diseñamos toda la experiencia de cliente, la realidad es que tenemos que ir así como por fases, ¿no? O sea, en la fase de decisión, en la fase de cómo cuidamos el experimento que hicimos con Ceci, ¿no? Toda la captación, cómo cuidamos que realmente la persona perciba que está recibiendo lo que necesite, teniendo en cuenta que no le puedes dar todo, porque no le puedes dar toda la información antes de que te haya firmado, esto es evidente, pero que perciba que efectivamente vas a estar allí a su lado, pues es buscar, como bien decías, Eva, en función de el tipo de cliente, qué es lo que necesita. Porque la señora Pepita no necesita un informe de precios de No. 20 páginas. No se lo va a mirar. ¿Vale? Pero igual hay otros clientes de inversores que sí que lo necesitan. Entonces, esto es lo que tienes que ver, ¿no? Adecuarte al cliente, ver lo que necesita, lo que tú necesitas y darle la imagen que tú quieres. Y todo eso lo tienes que diseñar a priori. No tienes que ir a salto de mata pensando, bueno, pues lo voy a hacer así en función de cómo me va bien a mí. Yo tengo un ejemplo que no es del mundo inmobiliario, pero que nos puede ser muy ilustrativo, ¿no? Personas que cuando hacen un servicio, mira, yo compraba la fruta y la verdura a un payés de allí de al lado, que cuando le empezó a crecer el negocio, lo que decidió es que no le daba tiempo de todo y en lugar de repartir hasta las 8, repartiría hasta las 6. Experiencia de cliente nulo, ¿no? Porque estás recortando igual la zona en la que la mayoría de gente está en casa y le va Claro. bien. Claro. Pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No, pensó en él, En él. En él. pero no pensó en el cliente. En la gente que acaba de trabajar, que puede pasar por delante de su frutería a coger antes de llegar a casa. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que pensar desde el punto de vista inmobiliario. ¿Qué es lo que necesita ese cliente en el momento en el que está pensando en vender su propiedad. piso, su propiedad o lo que sea? Después, también tenemos que tener en cuenta en la fase de acompañamiento cómo vive el cliente, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento que sí que es cierto que hay tan poco y va tan rápido que al final es todo pim pam, pim pam. Pero vendrán otros tiempos en los que a veces hay propiedades que se alargan. Tenemos que tener en cuenta, pues, en función del tipo de cliente, qué acompañamiento necesita. Igual es un señor que con enviarle un WhatsApp a la semana es suficiente, o hay alguien que necesita un poco de ahora vengo, ahora no vengo, ahora no sé qué, te explico un poco más, y hay alguien que igual no tiene prisa porque está en otro país o lo que sea, y ya me irás diciendo, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer es la nada. No. Y eso a veces pasa, ¿no? A veces. La nada. A veces mucho. La mayoría de veces, demasiadas sí, veces. muchos veces. propietarios Se quejan de eso, Se ¿no? quejan de eso. Es decir, es que han venido, han hecho 4 fotos, me han hecho firmar un documento y no los he vuelto a ver nunca más. Esto es- Y no sé nada de Es ellos. más, hay propiedades que se han vendido y el de la agencia no se ha enterado. no se ha enterado. O sea, otras agencias, que lo ha vendido. ¿Y con quién? O sea, ni se entera. Pero lo peor de esto, aparte de esto que estamos hablando de los propietarios, que me parece muy interesante, es la percepción que tenemos con el cliente internacional, el cliente extranjero. Esto es terrible. Sí. Es terrible. Ya vendrán de fuera y pagarán Es- lo que sea. No, es que no es eso, Cecilia, es la poca profesionalidad que Sí. nos ven, porque a nosotros nos llegan y nos dicen, es que he llamado a 5 inmobiliarias, me han dicho que me llamarían Y no me ha llamado y no nadie. me han llamado. Y yo vengo mejor aquí un viernes y quiero ver un piso, porque quiero comprar un piso, porque estoy este fin de semana aquí. Y yo llamo y entre los que no me contestan y los que me dicen que no trabajan, es que no puedo hacer nada. Y esto es terrible para un cliente extranjero. Nacional lo puedes ubicar para aquí o para allí. Pero un cliente extranjero no. No lo puedes hacer. Esto es la otra, la experiencia de cliente del cliente Del comprador. cliente comprador. Y esto a nosotros se nos quejan, los clientes extranjeros se nos quejan muchísimo.
no se les coge el teléfono, no se les contesta, ya le llamará al comercial, no se puede ver hasta la semana que viene. Esto se nos queja muchísimo. Dice dices, es que quieren vender. Nosotros han llegado a decir, las agencias quieren vender porque es que nos tratan como una dejadez. Y esto se nos queja mucho. El maltrato al cliente, fatal. porque al final ya no es una experiencia de cliente negativa, que es un maltrato como tal. No, y además que vienen con un concepto de otros países que mentalidad. Una mentalidad que los que son los realtors, pues que es una cosa muy seria, muy, muy oficial, muy tal. Y aquí, bueno, hay quien sí, pero hay quien no. Y entonces a nosotros se nos queja muchísimo. El cliente que más se me queja a mí es el cliente de fuera que necesita realmente un acompañamiento de 180 grados. Totalmente. Y aquí no lo encuentra. Primero que no hablan idiomas en oficinas, no les atienden, los horarios que ellos necesitan no están. Es donde el cliente que más se me queja a mí. Uh-huh. Y es porque no hemos diseñado la experiencia de cliente para este perfil. Exactamente. Correcto. No la hemos diseñado y va como va. Y lo viven como lo viven porque no nos hemos puesto en la empatía de decir, vale, esta persona, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué necesita? Cuadrar cuándo vienen, cuadrar el de aquí, para allá. Aprovecho también para explicarle cómo funciona la parte legal en el Estado español. O ya se lo he explicado, pero también aprovecho para poderle vender las otras cosas. O sea, le cuadro toda la experiencia de fin de semana. Al final es una experiencia de fin de semana en la cual este señor o esta señora viene para encontrar un sitio donde poder vivir o invertir o lo que sea. No lo has diseñado. No. Y va como va. Y va como va. Y luego el problema también que tienen es que, claro, por ejemplo, yo estaba hablando este mediodía con una persona en Laos, Indonesia. 6 horas por delante. Tú tienes que tener controlado eso. Que es que a lo mejor este señor te llama a una hora que tú no estás trabajando porque está fuera de tu horario, pero tú no puedes desatender a ese cliente. Porque está viviendo en Indonesia, o a veces nos vienen que están en Estados Unidos, o en Canadá, o etcétera, etcétera. Entonces, el horario muchas veces no nos cuadra. Y a lo mejor con uno de mis comerciales dices que estaba a las 12 de la noche cerrando una negociación, pero es que a las 12 de la noche de aquí igual son las 6 de la tarde de allí. Totalmente. Entonces, tienes que adaptarte. Y al final esto es una oportunidad para las empresas que sí que van a ver que trabajar esta experiencia va a funcionar. Porque si lo trabajas, te vas a hacer un nombre en este sector para decir algo, ¿vale? Porque tendrás servicios especializados para tener en cuenta que en un fin de semana tal, es que incluso yo puedo ayudarte porque ya tengo un paquete con un hotel que también tiene el taxista allí al lado, tal, y tú creas toda esta experiencia para tener ese producto que se diferencia 180 grados de tu competencia. Aquí es donde la experiencia de cliente te puede ayudar muchísimo. No en lo que decíamos del llavero o la encuesta o la reseña, sino en realmente crear el producto que necesita el tipo de cliente que tú quieras, aunque tengas clientes diferenciados. ¿Vale? Sí. Y eso es lo que trabajamos cuando hacemos estas cosas. Este experimento que habéis explicado, que me parece muy interesante, yo lo hice hace 3 años y puse mi casa a la venta. Es lo que hizo ella. Yo puse mi casa a la venta y empecé a recibir llamadas. Lo que llegué a aprender fue brutal. Y aprender lo que no debes hacer también. No, es que el 89% era terrible. Pensé, cuando yo llamo, no me extraña que no me quieran atender. Sí. No me extraña que me cuelguen el teléfono. No me extraña que digan que con agencias inmobiliarias no quieren trabajar. Porque claro, había uno que me llegó a decir que se había separado de su socio, que tenía que vender un piso urgentemente como fuera, porque lo necesitaba económicamente, y mi piso lo iba a vender a un cliente suyo y tenía que venderlo, que me iba a hacer el favor de mi vida porque él necesitaba vender ese piso ya. Me pegó una chapa y yo pensaba en mí, ¿cómo? ¿Y a mí qué me importa tu vida privada? ¿Qué me estás contando? Es decir, que para que yo hice un listado de 3 páginas, porque claro, yo donde vivo muy céntrico de Barcelona, con lo cual me llamó, te puedo imaginar, y yo aprendí muchísimo. Y de alguno que dije, mira, esto lo puedo coger. No está mal, esto no está mal. Pero puedo decirte que muy poco. Efectivamente, muy poco. Nosotras hicimos esto, O sea, yo lo que hice fue poner un anuncio con malas fotos, o sea, con todas las cosas, o sea, dejándoselo muy fácil para que me ayudaran a mejorar.
Porque esto también es la experiencia de cliente. O sea, lo lógico es, ostras, he visto tu anuncio tal, das 3 o 4 tips Sí. y ya te has ganado el cliente. ¿Cuál es la realidad? Que normalmente les llegaban el listado y no habían visto nada. No se habían preocupado. No miran de- a dónde están llamando. Sí. ¿No? Vale, descubrimos muchísimas cosas. Muchas prácticas que pensábamos que ya estaban como un poco en desuso Siguen siguen estando. arraigadas. Y a alguien convencerás, pero ya te digo, había muchísimo campo de mejora. De hecho, de esto he sacado una formación que he realizado en alguna ICAT, he realizado en alguna oficina específica, explicando otras cosas, explicando muchísimo todo lo que es cómo tenemos que hacer, pero poniendo un mogollón de ejemplos de qué es lo que está Apúntatelo, pasando. Cecilia, esto, ¿eh? Como formación Sí. para Imosomni, Además, ¿eh? una de las cosas que dices cuando hablas de diseñar esa experiencia del cliente, al final son procesos. Sí. Sí, son procesos que tienen que ser flexibles porque tienen que ajustarse Al cliente en sí, a diferentes no. tipos de cliente, pero la calidad, cuando hablamos de calidad, porque también está ligado al tema de la experiencia de cliente, al final es dar siempre lo que tú has prometido que vas a dar. Y eso es de lo que se trata cuando tú quieres que una experiencia sea consistente, que todos tus clientes pasen por el mismo camino, no porque tienes que hacerlos pasar por el mismo camino, sino porque te tienes que asegurar que al final no nos falta el certificado de energético, gracias. Que no nos falta esto. Pues tienes que tener un mínimo proceso, ¿vale? De decir, pues las altas las haremos de esta manera. ¿Por qué? Porque si no, si te lo saltas, ya falta no sé qué papel que después sale al cabo de 3 meses, que falta ese papel o esa pregunta que te interesa porque después lo vas a necesitar para no sé qué, y ya cuando pasanos esto, ya tienes un problema, ¿vale? O sea, yo qué sé, lo típico de que domicilias un recibo y pides la factura esta, la tengo que pagar o ya está domiciliada. No, la tienes que pagar y te la han cargado también por el recibo. Sí. ¿Vale? Cosillas de estas. Pues al final tienes que ser consistente, tienes que crear el proceso que después puede tener la flexibilidad para adaptarnos. O sea, si la señora Pepita no necesita el informe de 10 páginas, no necesita se lo el vamos informe. a dar. Igual la vamos a llamar, pero tenemos ese punto de contacto, que estoy hablando en jerga técnica, pero tenemos ese punto de contacto que en la nada vamos a llamar tal día o vamos a contactar tal día con el informe a la persona, en la forma de contacto que ella Que prefiera. ella necesite y que le vaya bien. ¿Vale? Pero esto es, el proceso lo tienes que crear, porque si no, al final, tú lo haces de esta manera, tienes un colaborador o una colaboradora que lo hace de una manera totalmente distinta y la experiencia que perciben de Eva Inmobiliaria es totalmente distinta si es tú o es el colaborador. Y eso lo tienes que trabajar. Sí. De entrada, yo creo que como lo que la exposición que tú haces es que de entrada tiene que haber como un poco de ordenamiento, es decir, que todos tengan el mismo discurso o que vayan con la misma línea, que luego cada uno es personalizado, ¿no? Porque yo tengo un equipo muy diverso. Variopinto. Muy diverso, ¿no? Entonces, yo también sé a qué cliente le va bien un comercial o a qué cliente le va bien otro comercial, porque no mis comerciales van bien para todo tipo de No, clientes, es decir, que ninguno. esto lo tengo muy claro, lo tenemos todos sabidos, ¿no? Pero sí que es verdad que la marca personal que puede tener una empresa empieza por su primera frase o su primera voz que se escucha al teléfono cuando alguien le llama. Es La decir, que coordinadora la primera normalmente. frase, la primera o el primer discurso tiene que ser el mismo. Luego ya ¿no? Y que el camino personalizarlo. sea el mismo, ¿no? Que si tenemos un documento para recoger, ahora estoy un poco... Documentación. Para recoger la documentación, para tener la entrevista y después le mandamos algo, pues que todos mandemos lo mismo. Sí. O similar, que no lo mandemos uno así como muy, Muy trabajado bonito y tal, y el muy otro dejado. le ponga los títulos en rosa, ¿vale? Cosas de Pero bueno, estas. yo creo que esto en las empresas, esto es un mínimo. Es decir, que... Bueno, yo supongo que... Estamos hablando de que si ya no tienes una base de decir, de tener una manera de presentar, pues me invento una aceptación de una oferta o una reserva o un contrato de arras y luego cada comercial envía cosas distintas, es que no hay ni marca personal, no hay ni marca de empresa. Pero igual lo tienes, pero tienes un comercial que no envía algo. No los básicos, ¿eh? Sí. Pero tienes un informe de visitas y tienes uno que no lo envía.
o en lugar de eso envía otra cosa distinta. Y tú lo tienes que trabajar, tú tienes que tener claro, todos vamos a enviar esto. Que la señora esta no lo quiere, vale, pero le vas a enviar otra cosa. Sí, de otra manera... Que hay un contacto, que hay una secuencia de acciones que no fallen, ¿no? Correcto. Que sean adecuadas forman a cada parte- cliente, Exacto. pero que estén ahí. Y para que después puedes poner la magia. O sea, al final la experiencia de cliente también es el llavero. Sí, también. Bueno, pues eso es la guinda al pastel, Pero ¿no? es la guinda del pastel. Antes tienes que trabajar todo el resto. Sí, porque si no el llavero no sirve para nada. E incluso con las colaboraciones, porque el sector inmobiliario a veces compartimos y tenemos esa parte vendedora y esa parte que acompaña al comprador, ¿no? Eso también tiene que contar con los compañeros, esa experiencia de cliente, no solamente con el cliente, también es con el compañero, es con el equipo. Efectivamente. Toma nota. Oye, ha sido un placer, pero ya llegamos a nuestro punto final. Ya me están allí avisando que ya llegamos al final y no quiero que salga de aquí yo y me digan, ¿qué te has pasado con los horarios? Hoy ha sido un placer tenerte, Nuria. Tienes mucho que contar y que explicar y creo que el sector inmobiliario todavía le queda mucho por llegar a entender lo que es una experiencia de cliente. Sí. Ya no te digo a tener unos procesos adecuados, sino a entender que lo importante es el cliente o el consumidor, sí. ¿Vale? Lo importante es que nos tenemos que velar con ellos. Y hay muchas agencias que todavía eso no lo tienen asumido, es decir, que miran, hacen un trabajo, cobran sus honorarios y punto pelota. No, pero ojo, si quieres estar a largo plazo dentro de este sector, necesitas esa experiencia de cliente. Totalmente. Si eres cortaplacista que estás aquí para trabajar 1 año o 2 años, pues allá tú. Pero si quieres estar muchos años en ese sector, creo que es una parte muy, muy importante la que tú nos has estado hablando y que yo creo que aquí queda para otra entrevista porque hay muchas cosas interesantes que ves haciendo experimentos que luego los compartimos aquí porque me parecen, cuentas. Sí, porque me parecen que son experimentos muy interesantes y vemos la realidad. Ojo, otra cosa es lo que cuando nos ponemos al otro lado de la mesa. Sí, es decir, que es increíble lo que se puede aprender desde el otro lado, siendo yo soy el propietario. A ver qué pasa cuando yo soy el propietario o qué pasa y yo soy el cliente. Totalmente. Oye, Nuria, muchas gracias por venir. Ha sido muy interesante tu intervención y gracias, Cecilia, por traernos a Nuria, que no la conocíamos. Así que te tenemos en cuenta para otra ocasión. Gracias, chicas, por otro miércoles, Hasta el miércoles de que radio. viene. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López. I com sempre, com cada dimecres, pues, despedeixo i dic que fins la setmana que ve, amb més notícies i amb més convidats. Moltes gràcies a tots. Metre quadrat, l'espai immobiliari de referència, patrocinat per Immosomni. Ameva López.